Bienvenidos amigos de Jurista TV, mi nombre es Kelly Brindis y en esta ocasión, en este otro episodio, tengo aquí con nosotros a la maestra Rosa María Hernández Mora, candidata magistrada en materia penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. Bienvenida maestra, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, muchas gracias además por la invitación. Y bueno, pues es una oportunidad de poder interactuar con la ciudadanía, con el público que nos escucha respecto precisamente a la candidatura. Excelente, me alegra mucho oír eso. Bueno, para conocerla un poquito más sobre usted, me gustaría preguntarle ¿quién es Rosa María? Bueno, pues Rosa María es una persona que eligió la carrera de Derecho porque pues cuando yo tomé la decisión de iniciarla, dije, bueno, las personas, la gente requiere que se le aplique y que se le trate con justicia. Yo recuerdo que estaba terminando de cursar precisamente la primaria y bueno, desde ahí me nace el amor por el derecho y dije que yo cuando sea grande voy a ser abogada. Entonces ahí surge precisamente la idea. Camino y bueno, pues gracias a Dios se logró que yo cursara la licenciatura en Derecho, de la que hoy por hoy además soy catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, que para mí es un orgullo. Y bueno, pues ya como abogada incursiono dentro de la Procuración y Administración de Justicia. Y bueno, de hecho, inicio originalmente trabajando como encargada de una sección de amparos de lo que en aquel entonces era la Policía Judicial del Estado. Y bueno, ahí trabajé con el maestro Guillermo Becchichini, que en paz descanse, y posteriormente pues inició una carrera dentro de la Procuración de Justicia y tuve la oportunidad de ser Ministerio Público Conciliador. Caminamos y un poquito y bueno, fui la primera Ministerio Público del Hospital Civil de aquí de la ciudad de Jalapa precisamente. Después hubo una reforma a nuestro Código Penal veracruzano, se introduce en el artículo 13, recuerdo, un catálogo de delitos de naturaleza grave y eso genera que se empiecen a diseñar los juzgados menores. Y bueno, ya estando los juzgados menores, me fui como agente del Ministerio Público adscrita a un juzgado menor al Distrito Judicial de Orizaba. Y bueno, ahí camino un tanto y posteriormente tuve la oportunidad de ser Ministerio Público investigador en Misantla. En ese ínter, pues me entero de que hay un curso y la posibilidad de ingresar al Poder Judicial del Estado. Solicito un permiso y me voy a hacer el curso en el Tribunal Superior de Justicia. Y bueno, quedé a través de los exámenes en primeros lugares y me fui como secretaria de acuerdos a un juzgado civil en Poza Rica. Ahí estuve un tiempo, de ahí me cambiaron al Distrito Judicial de Coatepec, donde también con el mismo cargo de secretaria de acuerdos. Estuve otro tiempo, de ahí me cambiaron a Orizaba, regreso a Orizaba, pero como secretaria de acuerdos. Ahí estuve precisamente con el hoy magistrado Roberto Dorantes, en aquel entonces era juez de ese juzgado. De ahí me dieron la oportunidad de ser juez de un juzgado mixto menor en Minatitlán y bueno, estuvimos otro rato. De ahí me cambiaron, estuve con el mismo cargo en Coatzacoalcos, de ahí me cambian y me voy a Córdoba, a la ciudad de Córdoba, Veracruz. Estando ahí, inclusive hablando de mi vida personal, pues ahí yo llego estando embarazada de mi segundo hijo, porque mi primer hija nace en Minatitlán, el papá es de allá del sur. Y bueno, pues ya estando en Córdoba embarazada, casi de 8 meses, aperturan un concurso de oposición para jueces de primera instancia y bueno, pues me puse a estudiar, a combinar el trabajo y en las tardes, noches a estudiar y me vengo a Jalapa a presentar el examen y también quedé en buenos lugares y bueno, pues subí a juez de primera instancia y me mandan a San Andrés y ahí estuvimos también otro rato. Me fui con mi bebé de 45 días y bueno, estuvimos ahí
un tiempo. De ahí me cambiaron a Cayucan con el mismo cargo como juez de primera instancia. Estuve otro tiempo, de ahí me cambian, regreso a Coaxa como juez tercero de primera instancia. Estuve otro tiempo, de ahí me cambiaron para Coatepec ya como juez, segunda vez que yo estaba en Coatepec, pero aquí ya como juez de primera instancia. De ahí me cambiaron a Pacho Viejo, estuve como juez tercero de primera instancia, y de ahí me invitaron para ser secretaria de estudio y cuenta en la séptima sala con el magistrado Raúl Pimentel Murrieta. Y bueno, ahí me quedo. Sube como al Consejo de la Judicatura y bueno, ahí tuve la oportunidad de ser auxiliar en el Consejo de la Judicatura. Posteriormente nos regresan a la séptima sala, luego cambiamos a la primera sala y posteriormente a la sala de responsabilidad juvenil, que es donde hoy por hoy me desempeño como secretaria de estudio y cuenta, pero además tuve la oportunidad cuando el magistrado Pimentel se jubila de ser secretaria de acuerdos en funciones de magistrada y bueno, estuve por un espacio de un año, como 5 meses. Entonces, pues me he desenvuelto más en la administración de justicia y en la materia penal, que además vengo a combinarla con la academia. Y bueno, pues soy también catedrática de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, como te comentaba en un principio. Sí. Y las materias que he venido dando son Derecho Penal Especial, Procesal Penal, Derechos Fundamentales y Práctica Forense Penal. Entonces eso me ha permitido pues mantenernos actualizados con tanto cambio que se ha generado en el derecho y sobre todo en la materia penal, no como exclusivo desde luego, pero bueno, venimos caminando del 2008 a la fecha con una serie de cambios, un sistema de justicia penal diferente, acusatorio adversarial, con características especiales como la oralidad, ¿no? Y bueno, con el tiempo pues también vamos involucrando los derechos humanos que impactan en el 2011. Entonces hay una reforma constitucional donde finalmente quedan en un mismo nivel los derechos humanos contenidos en nuestra Constitución como ley suprema en relación con los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano. Entonces esa es una doble obligación para el juzgador, conocer, ¿no? Conocer claro, los derechos tanto constitucionales como de los tratados internacionales y cómo los vas a aplicar atendiendo a un principio pro persona. Entonces, pues nos vamos nosotros capacitando día a día para brindar la mejor calidad de justicia, sobre todo en esta materia penal. Excelente, muchas gracias por compartirnos su experiencia. Sin duda ha sido un trayecto muy extenso y de muchas experiencias que le han brindado a usted. Y bueno, ahorita nos encontramos en una nueva etapa que es la de la candidatura, ¿no? Sí, justo. Bueno, esta candidatura, ¿qué representa para usted la magistratura penal en esta etapa de su carrera judicial? Esta magistratura representa la oportunidad de culminar mi carrera judicial como magistrada. Tengo toda la trayectoria, pues he sido secretaria de acuerdos, secretaria de estudio y cuenta y jueza en diversos distritos judiciales. Tengo una experiencia de más de 30 años y además, pues como te comentaba, el vincularla con la docencia creo que eso lo complementa y no solo la oportunidad de culminar mi carrera judicial, sino de poder proporcionar ya con una cercanía a la ciudadanía con estos cambios, pues esta administración de justicia de la mejor manera con las herramientas que se han ido adquiriendo con el paso del tiempo para atender mejor a las partes involucradas en un conflicto de materia penal, para hacer una mejor revisión de sus resoluciones en segunda instancia bajo el respeto de los derechos humanos de cada una de las partes y visualizar quiénes son esas partes, ¿no? Si pertenecen a algún grupo vulnerable, pues atenderlos de manera especializada. Exactamente. Y bueno, como lo acaba de comentar ahorita, pues ha ejercido en funciones clave como jueza, Ministerio Público y Secretaría en salas penales, ¿no? De estas funciones, ¿cuál ha sido el aprendizaje más importante que se lleva de haber ejercido todo este rubro de funciones? Pues el aprendizaje que yo
considero que he ido adquiriendo con el paso del tiempo, en principio es ir aprendiendo a comprender a las partes involucradas, a tener la sensibilidad muchas veces de escucharlas, porque a veces requieren que ser escuchadas, ¿no? Claro. Desde luego, sobre todo cuando hay el acompañamiento del abogado o el asesor jurídico, según se trate de la parte acusada o de la parte víctima. Entonces creo que tener esa paciencia y la sensibilidad, y también igualmente en las resoluciones que en su momento se hayan tenido que emitir, bueno, pues no solo es estar apegados a derecho, sino también al ir conociendo a las partes involucradas, pues crear un panorama más real de lo que pudiera ser la problemática que enfrentan. No agravarla, pero sí tratarla en el término justo para ambas partes, y bueno, pues verle esa posibilidad de que sientan que se les está tratando conforme a derecho, con el respeto de sus derechos humanos, pero yendo más allá, creando equipos en los juzgados. Con el personal que me ha tocado laborar, pues hemos procurado siempre crear un vínculo que nos permita mantener un equipo pues fuerte, un equipo que va a permitir un mejor acceso a la justicia hacia los justiciables, que va a permitir que podamos resolver de la mejor manera posible y con la mayor sensibilidad y calidad humana sobre todo. Claro, sin duda. Como lo comenta, es una sinergia que se debe de dar para que al final de cuentas todo funcione como debe de ser. Sí, sí. Y bueno, hablando de esa parte, ahora por el otro lado, como catedrática de Derecho Penal y Procesal Penal, ¿qué valores busca transmitir a sus estudiantes que también aplicaría para esta magistratura? Pues a través de la academia, a través de las experiencias educativas que he venido impartiendo, no solo es buscar transmitir los conocimientos relativos a la materia, sino también poder hacer comprender al alumno que en un momento determinado que le interese precisamente el derecho penal y que a futuro optaran por ser administradores de justicia, procuradores de justicia o abogados postulantes, asesores jurídicos, o inclusive dedicarse a la academia, pues tener los valores éticos, tener los cimientos necesarios para poder desempeñar la función que elijan en el contexto del derecho que pues les guste más. En el caso, pues como yo les doy la materia penal, les digo, para poder nosotros ejercer el derecho, por ejemplo, si lo deciden hacer en el ámbito penal, debe de nacer en ustedes la pasión y el amor por esa rama del derecho, pero además saber la responsabilidad que adquieren en cualquiera de los ámbitos que se vayan a desenvolver para ejercerla, y los valores que deben de tener para poder ejercerla de la mejor manera, y el pleno conocimiento de que existe una Carta Magna y existen una serie de tratados internacionales que nos obligan a atender a los derechos humanos de las personas involucradas. Entonces, por lo tanto, debemos nosotros como académicos, como maestros, sentar precisamente las bases que les permitan ser o formar ese abogado del futuro, que no solo va a competir en conocimientos, sino que va a ir adquiriendo herramientas teóricas, herramientas éticas, y además pues dar ese salto a las nuevas herramientas tecnológicas que tenemos. Entonces creo que vamos involucrando un tanto de todos estos aspectos para conformar pues un abogado que se pueda enfrentar a la nueva realidad donde ya tenemos una nueva tecnología, ¿no? Claro, realmente como lo comenta, pues es un papel fundamental, y más para las nuevas generaciones que vienen de juristas, y en estas épocas que también hay mucha incertidumbre, está también todos los temas de la tecnología, hay que ir innovando, y qué mejor que pues en este papel de docencia para poder resaltar estos valores y el cómo debe de ser un abogado y cómo debe de hacerse al final de cuentas,
que vienen desde tan jóvenes para su futuro. Ahora, maestra, me gustaría preguntarle qué significa para usted aplicar una justicia con perspectiva de derechos humanos e igualdad de partes, como lo menciona en su semblanza. Bueno, en la actualidad, como comentaba hace un momento, pues hemos ido adquiriendo más herramientas y bueno, pues sabemos que históricamente se han conformado diferentes grupos vulnerables. Por ejemplo, pudiéramos decir, a veces hay víctimas mujeres, pero además de ser mujer es indígena y además de ser indígena es niña, es adolescente. Entonces no solo pertenece a un grupo vulnerable, sino pertenece a varios grupos vulnerables. Entonces eso nos obliga a prestar una atención especializada y perspectivas de género, por ejemplo, perspectiva de género para la niñez, para la infancia, para la adolescencia, para las mujeres. Entonces, todas estas perspectivas encaminadas a lograr esa equidad con la contraparte, que a lo mejor no pertenece a ese mundo, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, si habláramos de delitos de naturaleza, llamémoslos graves, que son ahora los contenidos en el 19 constitucional, párrafo segundo, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces tenemos, por ejemplo, delitos de naturaleza sexual como la violación, la pederastia, tenemos, por ejemplo, que atentan contra la vida, que son el homicidio, que son, por ejemplo, el feminicidio, hablemos también del secuestro. Entonces creo que son hechos delictivos que por su propia naturaleza pues generan una serie de daños a sus víctimas, no solo el daño físico, sino el daño emocional. Si sumado a ello esa víctima pertenece a un grupo vulnerable, entonces que pues es víctima y doble víctima y triple víctima. Entonces es obligación de los juzgadores ir observando las características de las víctimas, pero no solo de ellos, también hay que observar las características de las personas acusadas. Por ejemplo, actualmente que estoy en una sala de responsabilidad juvenil, precisamente tenemos que resolver sobre asuntos donde se ven involucrados menores de edad, adolescentes. Entonces, ellos de hecho, a partir de la reforma que se da en el 2008 al 18 constitucional, se ve obligado el Estado a crear un sistema integral de justicia penal especial para los adolescentes. Entonces, de ahí creo que ya se está aplicando una visión diferente. Los menores que delinquían hablábamos de menores de 16 años porque la edad llegaba a los 16 años. ¿A dónde eran encaminados? Teníamos el consejo tutelar de aquí de Banderilla. Entonces ahí eran mandados, pero eran tutelados por el Estado. Se convertía más bien en un trato administrativo y no eran tratados como personas sujetas de derecho dentro de un proceso penal. Entonces viene la reforma y con ello pues se tiene que dar un cambio y se tienen que diseñar normas especializadas que en su momento dio lugar a crear leyes de responsabilidad juvenil en las entidades federativas. Caminamos en el tiempo y hoy por hoy tenemos para todo nuestro país una ley nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y desde luego ya con un procedimiento especializado para el trato que se le debe de brindar a los adolescentes que tengan entre las edades de 12 años a menos 18 años, hablaríamos menos un día de 18 años. Entonces ellos van a recibir un trato especializado precisamente por ser infractores de la ley penal, pero por tener una edad menor a los 18 años, porque a partir de esa reforma de que te comento del 18 constitucional, se amplía la edad penal a menos 18 años. Entonces, consideramos, de acuerdo a los estándares internacionales, que un adolescente es hasta menos un día antes de los 18 años. 18 años en adelante ya estaríamos hablando de un adulto joven. Y bueno, ya el trato es como un adulto, desde luego, pero antes de los 18 años los tratamos como adolescentes y con esta ley especializada que tiene sus estándares internacionales y bueno, pero que además tiene un procedimiento especial donde se van a respetar los derechos contenidos en el 20 constitucional.
Entonces, los derechos que tiene el apartado B como una persona acusada, pero también a las víctimas tenemos que ver quiénes son las víctimas, ¿no? Respetarles los derechos del propio 20 constitucional apartado C, pero llevado de la mano con todas estas perspectivas para el respeto de los derechos humanos de las personas involucradas en un conflicto de naturaleza penal. Entonces, básicamente así lo haríamos. Sí, no, realmente son temas de suma relevancia y que no solo son de ahorita, pues son temas y aspectos desde hace ya mucho tiempo y que definitivamente las personas juzgadoras deben de tomar en cuenta cada uno de todos esos aspectos para poder llevar una justicia para toda la ciudadanía que quede conforme a derecho. Ahora, maestra, ya para cerrar este capítulo, si tuviera que definir en una frase su compromiso como magistrada, ¿cuál sería? Bueno, mi compromiso, y si ya fuera magistrada, pues seguiría siendo el mismo, el actuar ajustado a derecho, el actuar con el respeto no solo de los derechos humanos contenidos en la Constitución, en los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, el atender a diferentes criterios de jurisprudencia emitidos tanto por la Suprema Corte de Justicia, así como los criterios que tenemos a través de diversos casos resueltos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, trabajar de manera cercana con la ciudadanía para que sientan el cambio que se genera a través de esta transformación que hoy por hoy se está dando con las reformas que vienen desde febrero del año pasado con el anterior presidente de la República y que bueno, fueron aprobadas primero por la Constitución General y bueno, posteriormente en diciembre en la Constitución de nuestro Estado. Entonces es el compromiso de seguir estos lineamientos, de caminar de cara a la ciudadanía y de resolver ajustado a los parámetros de derecho. Claro, pues muchísimas gracias, maestra. Yo sé que nuestro público allá en casa se va a llevar bastantes lecciones y aprendizajes con todo lo que nos acaba de comentar. No sé si quisiera regalarle algún último mensaje a nuestra audiencia. Sí, muchas gracias. En principio, pues agradecerles aquí a Jurista la invitación, de manera muy especial al maestro Octavio Ruiz también por esta invitación. Y bueno, pues creo que ustedes son el medio que permite que estemos comunicados con la ciudadanía y que hoy por hoy es indispensable. Y una vez que me han escuchado, pues los invito para que este 1 de junio acudan a votar en esta elección extraordinaria para la designación de cargos tanto en el Poder Judicial Federal como en el Poder Judicial del Estado. Una servidora, soy candidata a ocupar una magistratura en la materia penal del Tribunal Superior de Justicia. Me corresponde el número 24 y voy a aparecer como Hernández Mora Rosa María. Una vez que me conozcas en mis redes sociales, que las puedes descargar precisamente en mi boleta, bueno, te invito a que votes por mí porque tengo experiencia y preparación. Colocar el número 24 en la parte superior en el recuadro verde turquesa. Gracias. Muchísimas gracias, pues le deseo todo el éxito del mundo y bueno, aquí ya está su casa, Jurista, para cuando quiera regresar también. Y pues bueno, muchísimas gracias también a todos los que nos ven. Nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias.